Vamos a ver que la ley de Gauss va a ser muy importante en su forma integral cuando tengamos ciertas simetrías. Va a hacer que algunas cuentas sean mucho más fáciles. Vamos a ver el caso de el campo afuera de una esfera sólida uniformemente cargada. El radio supongamos que tiene radio R. Vamos a hacerlo con otro color. R. Y entonces, y además, bueno, tiene carga Q. Digamos, esta es la carga total. Ahora vamos a armarnos una esfera más grande que tenga radio R minúscula. Y entonces lo vamos a usar, por supuesto R más grande que R, lo vamos a usar parecido a el ejemplo de los cubos que vimos, donde nos sirvió meter el cubo, o no meter, pero asociarlo a otros cubos, y nos permitió utilizar la ley de Gauss. La podemos usar ahora la ley de Gauss justamente para esta superficie que vamos a tener, como lo podemos usar para cualquier otra superficie, pero vamos a utilizarla para este caso. La integral de superficie E de A es igual a la carga encerrada sobre epsilon 0. La superficie, vamos a ponerle un círculo amarillo representando la superficie de la esfera más grande de R minúscula. Y la carga encerrada, no tenemos ninguna duda, por lo menos para la de la esfera amarilla, sabemos que es Q, porque el verde está dentro. Así que esto es Q sobre epsilon 0. Acá entonces utilizamos que la carga encerrada, en ese caso, calculo carga encerrada de, otra vez, la esfera amarilla, o la superficie de la esfera, es la carga total Q. En principio, esto no parece que vaya a llevarnos muy lejos, porque la cantidad que estamos buscando está dentro de la esfera amarilla, pero al igual que en el caso de los cubos, la simetría nos va a permitir extraer el campo eléctrico E de la integral. Vamos a usar algo que ya habíamos dicho, que el campo eléctrico de la esfera siempre apunta radialmente. Eso lo habíamos visto porque cuando vimos cómo era el campo en un Z, veíamos que las otras componentes se cancelaban, pero en el caso de la esfera el eje Z no tiene nada de especial, ya que hay simetría en todos lados. Entonces no importa para dónde apunte, siempre, si en el eje Z apuntaba en Z, si prendemos otro eje, va a apuntar también en ese eje, o sea que el eje R, el radialmente, siempre es a donde va a estar apuntando el campo, siempre que consideremos una esfera. O sea que siempre va a estar apuntando radialmente. Ese son las hacia donde apunta el campo eléctrico. Como habíamos visto cuando vimos integral de superficie o antes de entrar en la parte introductoria, cuando vimos diferenciales de superficie, nosotros teníamos un vector de A que estaba formado por dAx, x versor, dAy versor, dAz, z versor, que en el fondo era un vector que era perpendicular a nuestro, nuestra superficie infinitesimal de A, o sea que sale normalmente con una longitud de A. Como el vector de A es normal a la superficie, y ahora tenemos que la normal que el vector de campo también es perpendicular a la superficie de la esfera, entonces directamente podemos deshacernos de la parte vectorial, porque al final terminan siendo dos vectores que apuntan hacia el mismo lado. Eso hace que podamos convertir entonces esta integral que tenemos eh, del campo eléctrico en una superficie
ese amarillo, bueno, va a terminar siendo igual a la integral de superficie de módulo de A, también seguimos tomando la superficie amarilla para encerrar la carga. Y acá, perdón, detalle importantísimo, sacamos el vectorial porque ya ahora no estamos considerando el vector de A, sino que ahora directamente estamos haciendo el vector de campo, vamos a ponerlo así, con el vector de A. Por supuesto, esto está en algún R. Como tenemos los dos vectores alineados, entonces directamente ya no es necesario hacer el producto escalar de esta forma, sino directamente hacer el producto del módulo por el diferencial A, que justamente lo podemos tomar como el escalar del vector de A. Ya entonces habíamos hablado de todas las simetrías que tiene una esfera y cómo nos ayudaba eso. En particular, además, tenemos que decir que la magnitud de es constante sobre la superficie de la esfera y entonces, al ser constante, la podemos sacar afuera de la integral sin ningún problema, obteniendo simplemente la integral de superficie en dA. Y entonces la integral de superficie de una esfera nos va a dar entonces 4pi r cuadrado, pero esto tiene que ser igual al otro que nos había dado, q sobre epsilon 0. Módulo de 4pi r cuadrado es igual a q sobre epsilon 0. Entonces, en particular, podemos despejar el módulo de pasando 4pi r cuadrado en el denominador. Vamos a tener 4pi r cuadrado epsilon 0 como módulo y además apunta radialmente, por lo tanto tenemos además que el campo eléctrico es la fórmula 1 4pi epsilon 0 q r cuadrado r reversor, apunta en el reversor. Como apunta radialmente, nos queda así vectorialmente, pero lo más importante de todo es que esto es la fórmula para una carga puntual que está en el centro de la esfera. O sea, que el campo electromagnético afuera de la esfera es exactamente igual como si estuviera toda la carga concentrada en el centro. ¿Por qué? Bueno, porque la fórmula sabemos que acá en realidad tenemos el R de separación, que es R menos R', pero el R', en este caso, acá no hay R', es como si R' valiera 0. Entonces, la carga está en el centro, R' vale 0, porque acá no hay R', y además está la fórmula para la carga puntual. Así que está en el centro, es una carga puntual y además tiene una cantidad Q, que es exactamente lo mismo que la carga total que tiene la esfera sólida verde. Entonces, eso es exactamente lo que vimos, que el campo afuera de una esfera es exactamente igual a como si estuviera toda la carga concentrada en el centro. Entonces acá pudimos ver cómo la ley de Gauss nos fue muy útil. La ley de Gauss siempre es verdadera, pero no siempre va a ser útil. Si la densidad de carga no fuera uniforme, o tuviéramos, o sea, si tendríamos un pedazo de densidad de carga más importante por un lado de la esfera que por otro, por ejemplo, o si no fuera de simetría esférica, o si la superficie amarilla, que es la que se suele llamar la superficie gaussiana, la hubiéramos elegido de otra forma que no tenga este tipo de simetría, si bien los resultados seguirían siendo válidos, seguirían siendo exactamente los mismos, no hubiéramos podido decir que el campo eléctrico está en la misma dirección que el diferencial A, por lo tanto no hubiéramos podido utilizar el argumento de tener la magnitud de E y poder sacarla fuera de la integral y hacer todo esto que nos facilitó las cuentas. Lo importante entonces es que la simetría es crucial para la aplicación de la ley de Gauss. Hay tres tipos de simetría que pueden ser importantes para utilizar la ley de Gauss y que nos ayude en las cuentas. La primera, como ya vimos, es la
simetría esférica. Entonces, la superficie gaussiana, que es la que usamos, la amarilla, que nos permitió encerrar la carga y luego además sacar el módulo del campo eléctrico hacia afuera. Bueno, entonces hay que hacer que la superficie gaussiana sea una esfera concéntrica en este caso. La segunda simetría que puede ayudar bastante es una simetría cilíndrica. También la superficie gaussiana podemos, de la misma forma que con la esférica, hacer un cilindro más grande que la superficie que estemos considerando que tenga este tipo de simetría y va a ayudar con las cuentas. Y la tercera simetría es la simetría plana. Un ejemplo de superficie gaussiana a utilizar en ese caso es lo que se llama una pillbox. La traducción podría ser una caja de píldoras. Entonces, si uno tiene una superficie de simetría plana, uno lo que puede hacer es armarse una caja de esta forma y además vamos a hacerlo a ver con otro color. Abajo tenemos otra caja. Esto está como por abajo del plano. Esta es la superficie gaussiana que sirve para los casos de simetría plana. Aunque técnicamente uno requiere, en el caso cilíndrico y el caso plano, infinitos cilindros y planos que se extienden hacia el infinito en todas las direcciones, igualmente se pueden utilizar para obtener respuestas aproximadas para cilindros largos y planos largos en puntos que estén lejos de los bordes. En estos casos la simetría entonces es crucial y es conveniente utilizar la ley de Gauss, que es muy importante.